Amén. Eso es novedad también. Sí. Otra vez estaba dando la nueva dinámica de esta mesa. Adelante, monseñor. Buenos días. Buenos días, Arturo Fernández. Bienvenido a la Mesa Cancún nuevamente. Creo que es como la tercera ocasión que estás con nosotros. Sí, Sí, ¿verdad? tercera. Como siempre, las puertas estarán muy para ti. Muchas gracias. Sobre todo si vas a entrar en otra nueva experiencia política, pues para estar abierto. Y si no, de todas maneras, Ok. bienvenidos. Ya he estado en 2 ocasiones con nosotros. Vas a ver muchas novedades. Empezando por la Las campaña. juventudes vienen arrollando, afortunadamente. Va a ser la sucesión de esta mesa Cancún. Ajá. No por eso quiere decir que voy a ir. Y sí, Jerry ya estaba. ¿Cuál prisa? ¿Cuál prisa? Esa es línea, Esa es línea. El protocolo ya lo conoces, pero de todas maneras, por aquellos que son novedad aquí en este grupo, quiero comentarles que el protocolo que hemos llevado es el mismo. Primero, antes que nada, presentar a nuestro invitado de la semana, en este caso, pues, Arturo, empresario importante en el estado de Sonora, del país e internacional. ¿Es correcto? Supongo que sí. Como segundo punto, la presentación de todos y cada uno de nosotros, manifestando el medio que vienen a representar, o en su caso, a los invitados de honor. Como tercer punto, cederle la palabra al invitado y que nos platique acerca de sus planes a futuro, de lo que ha hecho como dirigente empresarial, qué es lo que ha pensado para hacer de su actividad profesional los beneficios para el estado de Sonora, que creo que son muchos. De acuerdo con el currículum que tiene, pues, está muy amplio, para posteriormente llegar a la esencia de esta reunión, que son las preguntas y respuestas. Posteriormente, tomarnos la foto para despedirnos y desearle un feliz regreso. Yo inicio con mi amigo Martín Rojo, por delante, para... Gracias, algo muy amable. Bienvenido, Arturo, su servidor Martín Romo, periódico de entorno, primera plana. Bienvenido nuevamente, Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Alejandro Padilla, editorial Padilla Hermanos. Y la tormenta, bienvenido. Bienvenido, Cristian Romo, creador de contenido para medios digitales. Buenos días, Luis Levaldo, la pista Sonora. Bienvenido, Arturo, gusto saludarlo, Víctor Guirao, no, Sonora. Gracias. Buen día, Fernando Perdomo, Sonora Hoy. Se lo que tienen programa todavía en el... Buenos días, Arturo. Jesús Otero, bienvenido. Porque no llega pero, Pues ya me conoce, Gilberto Otero, bienvenido. Es tos, no creas que es otra esté cosa. en buenas manos Ten cuidado ahí con esté en buenas manos el micrófono. Adelante, nuestro invitado. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Pues es un gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues siguiendo el protocolo, ¿sí está? Sí. Estoy muy bajito, ¿no? Sí, mira. Bueno, pues siguiendo el protocolo y aprovechando que no ha regresado a su... Ya me la toco, voy a empezar a disparar. Entonces, bueno, les platico que estamos desarrollando, consolidando más bien, porque ya está creado un organismo empresarial que surge como el resultado de una búsqueda de soluciones, de qué es lo que está detonando un desarrollo distinto, un desarrollo asimétrico en el resto de nuestro país. Entonces, pues partimos de una simple impresión que nos daba que había un desarrollo superior en otras partes del país. De repente vamos a Tijuana y decimos, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Vamos a Mazatlán, vemos 117 torres verticales que se están desarrollando. Vamos a Chihuahua, nos topamos con un distrito 1
40 hectáreas de un megaproyecto, un megadesarrollo en una ciudad pues, que tiene una población inferior a la de Hermosillo, Mazatlán pues también, Durango también. Vemos que en las cifras de manufactura de exportación, de complejidad económica, de competitividad incluso, estos estados nos están ganando. Y entonces empezamos, partiendo de que esto pudiera ser una simple impresión, entonces nos dimos a la tarea de validar estadísticamente, ver si esto era o no cierto. Lo segundo que hicimos fue darnos a la tarea de investigar qué es lo que está sucediendo diferente en estos lugares, porque hay un desarrollo distinto en ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Chihuahua, incluso estados como Coahuila y Tamaulipas, pues que yo francamente antes pues no los tenía, casi nunca hablamos de esos estados, pero ahora resulta ser que le están ganando también al estado de Sonora. En las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, el estado de Sonora se encuentra en el lugar número 9, eso no suena tan mal, estamos arriba de 2/3 partes de los estados. Lo que sí suena mal es que hace más de 20 años ya estábamos en el lugar número 9, hace 10 años estábamos en el lugar número 9, hace 3 años estábamos en el lugar número 9 y hoy, en la última entrega del instituto, pues seguimos en el lugar número 9 y queremos pasar a otro lugar. La competitividad se puede medir de dos maneras. Uno es observando un número que es el índice de competitividad, que es un número abstracto que nos va a decir muy poco, concebido en el vacío, pero lo tenemos que comparar con otros estados, que es la segunda manera de ver la competitividad, es cómo vamos en comparación a otros estados. En una carrera de 100 metros, no importa qué velocidad vayas, importa en qué lugar llegas a la meta, y eso es lo que estamos observando, que Sonora está en el lugar número 9. Cuando Sinaloa se encontraba hace 4 años en el lugar número 17, no, perdón, el lugar número 14 y ahora se encuentra en el lugar número 7. Algo pasó, algo sucedió. Entonces, la segunda parte de la tarea que tenemos que hacer es ver qué es lo que está pasando en otros estados y ver qué es lo que podemos replicar en el propio para empujar esa competitividad. Me toca recibir a unos amigos que vinieron de Tijuana, desarrolladores industriales, y me dicen, oye, venimos a ver de qué se trata todo este ruido que está haciendo Sonora. Vamos a Yucatán y nos hablan de Sonora, vamos a Querétaro y nos hablan de Sonora, vamos a México, a donde vayamos nos hablan de Sonora. Venimos a ver de qué se trata eso. Y vemos que Sonora tiene todo el potencial del mundo. Mano de obra calificada, cercanía a una ubicación estratégica, cercanía con Estados Unidos, ferrocarril, autopistas, 1.200 kilómetros de litoral, más de 600 kilómetros de frontera, 6 cruces fronterizos, el cruce fronterizo nominado como el más ágil, el más eficiente de la frontera. Si nosotros tuviéramos la mitad de estas ventajas en Tijuana, estaríamos explotando. Pero no vemos que eso esté sucediendo aquí. Sentimos que nos falta una pieza en rompecabezas. Entonces, empezamos a investigar qué es lo que estaban haciendo desde otros gobiernos estatales, desde otras ciudades, desde gobiernos municipales y desde la iniciativa privada. Y ahí es donde empezamos a notar diferencias. La diferencia está en cómo se organiza la iniciativa privada. Y empezamos a identificar organismos que les llamamos organismos empresariales de segunda, o le pudiéramos llamar de tercera generación, si consideramos a los clústeres también como organismos empresariales, desde los que se está buscando la integración, el fortalecimiento del sector empresarial y buscando la promoción y el desarrollo económico. Entonces, empezamos a ver estas mejores prácticas en Tijuana, en Mexicali. Tijuana lo viene haciendo desde hace 35 años, Mexicali desde hace 45, Ciudad Juárez desde hace 18 años. Nuevo León ni se diga, Monterrey lo viene haciendo desde siempre, de manera natural. Es un tema cultural, de la cultura empresarial de Nuevo León. Nos tuvimos que ir a 1492 para ver de dónde surgía este fenómeno, pero vemos que se organizan de una manera distinta. Hay muchas cosas que se deberían de estar haciendo en el estado de Sonora, pero que no las estamos haciendo. Y entonces parte de lo que nos hemos dado la tarea es identificando en dónde se encuentran estos cuellos de botella para el desarrollo. Es decir, de qué depende y qué es lo que podemos hacer. A final de cuentas, solamente podemos aquello que esté dentro de nuestra esfera de influencia
aquello que sepamos hacer bien y aquello para lo que contemos con los recursos para hacerlo. No podemos ser agentes del cambio aspirando a hacer cosas que están fuera de nuestro alcance. Tienen que ser cosas que se encuentren dentro de esta esfera. De esta manera es que nace Sonora Global, el organismo que estamos encabezando, que estamos presidiendo, buscando precisamente replicar ese comportamiento aquí en el estado de Sonora, identificar también estas acciones y estas mejores prácticas que necesitamos replicar. Tenemos, por poner un ejemplo, tenemos un clúster, bueno, tenemos una empresa, una industria automotriz aquí en el estado de Sonora. Tenemos a la planta Ford, que se vino desde los 80s, y a pesar de que hay 11 clústeres automotrices en el resto del país, Sonora no tiene uno. Chihuahua ni siquiera tiene una armadora de autos, tiene una armadora de motores y cuenta con un clúster automotriz. Guanajuato ni se diga, cuenta con un clúster automotriz que tiene más de 500 empresas. En Nuevo León hay un clúster automotriz, pero ya se adoptó como política de Estado la clusterización de la industria. En nuestro estado eso nunca sucedió. Tendemos a pensar que el desarrollo económico es algo que sucede, o que debería de suceder, así como el viento, el frío, el día, la noche, pero es algo que se tiene que provocar. Eso lo tenemos que provocar nosotros. No podemos seguir esperando a que llegue una administración pública y que empiece a emprender muchas de estas acciones que sabemos que se deberían de estar desempeñando. Creo que lo que tenemos que hacer es remangarnos la camisa y empezarlo a hacer nosotros. Por supuesto que se camina más rápido con el acompañamiento del gobierno, pero de no ser así, no puede ser esto un obstáculo para el desarrollo. A final de cuentas, el desarrollo económico es la madre de todas las causas, porque de este es del que se desprende la solución de muchos de los problemas. No podemos hablar de desarrollo social sin hablar de desarrollo económico. No podemos hablar de un desarrollo en educación, en salud, o reducir la pobreza o la desigualdad sin hablar primero de desarrollo económico. De ahí se desprende la solución de muchos de estos problemas. Entonces, el objetivo es ir precisamente a la fuente, que es el desarrollo económico, ir emprendiendo las acciones que se necesitan emprender para realmente empujar no solamente los límites de la competitividad de nuestra entidad, pero también para ir empujando este desarrollo y catapultarnos también a nivel internacional. Entonces, bueno, pues la dejo no sé cuántos minutos. Estamos pidiéndole el tiempo porque también tienes compromisos. Bien, Muy bien. Yo inicio con la primera pregunta y le cedo el micrófono. Señor Gilberto Armenta, adelante. Gracias. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Llama mucho la atención todo esto que dices respecto a qué le ha pasado a Sonora para estar pues, en esos niveles de competitividad que año con año debió haber alcanzado y que no se diga esto que mencionas y que otros estados lo estén superando en ese sentido. Así, desde tu punto de vista, Arturo, ¿qué es realmente lo que ha pasado? Porque se habla de muchos proyectos, hay políticas públicas que buscan impulsar la frontera, el puerto de Guaymas como una zona industrializada, se habla de carreteras, se habla de inversiones en litio, en motores, se está hablando mucho del nearshoring también para la frontera. ¿Qué es realmente, Arturo, lo que ha atorado que Sonora estuviese hoy, en este momento, por encima de esos otros estados que mencionas que nos han venido superando? Claro. ¿Usamos el micrófono? Como quieras. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno. Perfecto. Mira, yo creo que más que, porque te pudiera decir así una larga lista de cosas, ¿no? De hecho, tengo una larga lista de cosas, pero yo creo que todo esto es producto de una visión distinta. Mira, ahorita les comentaba que en Nuevo León me tuve que ir hasta 1492. En 1492 suceden dos cosas: se descubre América,
pero en España empieza la Santa Inquisición. Yo sé que suena muy, ahorita voy a regresar al tema, ¿no? Pero en España inicia ese mismo año la Santa Inquisición con Isabel la Católica y Fernando, en el que buscan unificar el país bajo una misma religión. Eso genera una persecución de judíos, que muchos de estos empiezan a buscar un refugio en la Nueva España, y dentro de la Nueva España buscan un refugio en la parte norte del país, una zona muy hostil y poco fiscalizada por la corona española. Ahí empiezan a hacer sus propios asentamientos, y finalmente en 1596 creo que termina siendo la tercera vez que fundan, y ya definitiva, que fundan a Monterrey. Pues Monterrey tiene una herencia cultural de gente sumamente trabajadora, pero gente que aparte se apoya entre sí, invierten entre sí, se compran entre sí, se prestan entre sí. Esta comunidad es una comunidad que se ha distinguido precisamente por eso. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que Monterrey tenga una herencia distinta. Cuando empezamos a investigar el fenómeno de Monterrey, mucha gente me decía, no, pues es el liderazgo de don Eugenio Garza Sada, ¿no? Pero cuando te empiezas a observar todos los que estaban a su alrededor, te das cuenta que todos eran empresarios del mismo calibre, del mismo nivel, del mismo perfil. Entonces empiezas a llegar a la conclusión de que ellos fueron el resultado de algo que sucedió antes, de algo que debió haber sucedido antes. No son la causa, son la consecuencia. Entonces tienes que ir más allá para ver de dónde vinieron ellos. En Monterrey pasa algo diferente porque hay 21 empresas que cotizan en bolsa, mientras que en Guadalajara, que tiene una población incluso un poco más grande, solamente tiene 7. El edificio más alto de México no está en la Ciudad de México, está en Monterrey, y están construyendo uno todavía más alto. Pero los regios, cuando se dieron cuenta de que hacía calor y había agua, pues empiezan una industria cervecera muy importante. Después empiezan una industria vidriera muy importante. Se dan cuenta que necesitan acero, empiezan una industria siderúrgica muy importante. Se dan cuenta que necesitan cemento, empiezan una industria cementera muy importante. Ellos, nosotros, cuando nos dimos cuenta que necesitamos financiar, trajimos un banco, trajimos cerveza, todo lo trajimos de fuera. En lugar de capturar esas oportunidades, invertir entre nosotros, apoyarnos entre nosotros y aquí crear esas industrias. Hoy por hoy, Sonora es el estado minero más importante del país. Y dime cuántas empresas siderúrgicas hay aquí, cuántas empresas están transformando el cobre, cuántas empresas están transformando el oro. Ninguna. Aquí no tenemos transformación. Somos un estado que nos hemos quedado en la industria primaria. Entonces, la diferencia ha sido precisamente en ese comportamiento distinto de la iniciativa privada. Pero también el gobierno tampoco ha emprendido las acciones necesarias para coordinar, articular y fortalecer al empresario local. Todo lo hemos seguido trayendo de fuera, ¿no? La Secretaría de Economía actual, la anterior. Digo, yo creo que no es un tema de colores, no es un tema de épocas, pero venimos, parece ser una enfermedad que se contagia de un sexenio a otro. Pero la visión ha sido, vamos a traer a la empresa de fuera. Cuando nos trajimos a la planta Ford en los 80s, trajimos, ¿no? Pero cuando llega a Hermosillo la planta Ford, la esperanza era que el empresariado local se iba a ir integrando a las cadenas de suministro, pero nunca se desarrolló esa estrategia para integrar a los empresarios. Pero que no todos los empresariados, ¿no? Y seguimos trayéndolos de fuera. Mira, por ponerte un ejemplo, Plaza Diamante. ¿Se enteraron de Plaza Diamante? Sí. Bueno, ese proyecto, pues nosotros nunca nos enteramos, hasta que ya estaba concluido, ya estaba consolidado, y nos dicen, y es más, ya tenemos al inversionista. Ya que tenían el inversionista para detonar ese proyecto, es que nos enteramos los empresarios locales. ¿Por qué no nos enteramos antes? ¿Por qué buscamos fuera del país? Se desarrolló un proyecto, se invirtió, deben de haber ido para adelante y para atrás el anteproyecto, luego se le hicieron ajustes y luego va de vuelta y para acá. Y luego salieron a colocar o a vender, a promover ese proyecto, a buscar a inversionistas fuera del Estado. ¿Por qué no los buscamos dentro del Estado? ¿Por qué no los buscamos aquí localmente? Cuando se metió en problemas, pues ningún empresario local salió a defenderlo, pues no era de nadie. No era de nadie ese proyecto. Lo mismo sucedió en la Sauceda, misma dinámica.
Y es una dinámica que hemos ido trayendo desde, vemos oportunidades localmente, pero se ofrecen para el inversionista extranjero. No le ofrecemos esas condiciones al empresario local. En Nuevo León la actitud es muy diferente del gobierno del Estado. El empresario local es la prioridad. El fortalecimiento, la integración, el fomento del empresario local es la prioridad número uno. Después el nacional y el internacional. Entonces, es ese cambio de visión lo que nosotros necesitamos tener aquí. Necesitamos entender que el empresario local es el que reinvierte localmente, es el que busca proveedores localmente, es el que contrata y desarrolla talento localmente, es el que va a los tacos de Armando y vacaciones en San Carlos. Pero también entiendo que puede ser incómodo, porque es el que se queja de los baches, de la inseguridad, de la educación, de la contaminación, etc. Pero eso es precisamente lo que lo hace, es el que se involucra en la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo creo que es ese cambio de visión. Hay que reordenar las prioridades y buscar desarrollar y fortalecer al empresario de aquí. En el tema del litio, perdón, en el tema del litio, tan real o tan no real como pueda ser, pero hay una política del gobernador Alfonso Durazo que sigue insistiendo en que cuando se explote eso, toda la proveeduría y todo lo que genere tenga que ser local. Es una buena política, entonces en ese sentido, por lo menos en teoría, empezar a hacer ese tipo. Sí, es una buena, exacto. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se debe de priorizar. Si ya no lo logras desarrollar localmente, bueno, pues tampoco perder la oportunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hacen en Tijuana? En Tijuana promueven desde la iniciativa privada, fíjate, tienen cerca de 300 empresas extranjeras haciendo cola para poderse instalar en Tijuana. Y la prioridad, dicen, a ver, la prioridad es, vamos a buscar entre los empresarios del organismo, si no, bueno, entre los empresarios de Tijuana, si no, entre los empresarios de Baja California. Si no, entonces ya abren el alcance y se van, buscan más a nivel nacional. Y si no, bueno, pues ya no, pero la prioridad es que se queden dentro del organismo, si no dentro de la ciudad, dentro del estado, dentro del país. Dicen, lo peor que nos puede pasar es que se vayan del país, ¿no? Pero con ese orden de prioridades, aquí parece ser que ha sido al revés. A ver, primero vamos a empezar ofreciendo estas oportunidades al inversionista extranjero, luego al nacional, ¿no? Y luego local, ¿no? Pero yo creo que es importante ese cambio de visión. Gracias. Adelante, Arturo Ballesteros. Buenos días, Arturo. Buenos días. Un enlace de radio, Fernando Arcaño. Ya tú estabas con Ricardo. Ya le pasó Ya está llegando el día Ya le 1. pasó todo el Dos preguntas, Arturo. Primero, por el lado económico, Arturo, me preocupa mucho la ausencia de falta de liderazgos, tanto de Concanaco, Coparmex, Canacintra, Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial. Todos estos años, ante tanto ataque desde Palacio a la libre empresa, al empresario, al emprendedor, ya ven los libros de texto, hostigan al empresario, van a meterle a los niños el veneno de que el empresario, el empleador es el malo, ¿no? O sea, ideologizando a los niños, más aparte de los contenidos sexuales. Pero me preocupa mucho el silencio de todos los organismos empresariales, tanto a nivel nacional, Cervantes, Coparmex, Canacintra, a nivel local, ante esta andanada del Palacio Nacional que pone en riesgo nuestro futuro económico, no hablar de Nuevo León, que nos pone en riesgo. Pues. No veo un Pasagoite, no veo un Cloutier, no veo un Andrés Marcelo Sada, incluso hasta Eduardo cuando fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Duro era cualquier cosa, pum, ahí salían, ¿no? Hoy, un silencio sepulcral tremendo ante el inquilino del Palacio Nacional. Por el lado político, Arturo, pues ayer ya viste, ¿no? Santiago Krill generosamente cedió su lugar por Xochitl Gálvez. Anoche el gobernador de Jalisco, de los principales activos de MC, truena contra MC por dar su apoyo, independientemente de que se está manejando Dante Delgado muy como si fuera su franquicia de partido. Dante Delgado, el gobernador Alfaro está con Xochitl y mucha gente incluso hasta el PRI están con Xochitl, ¿no? Pero hay operativos que quieren hacerla en contra.
y en esto está en el sentido que está el FAM. No sé cómo ves al FAM, tú, el Frente Amplio, ¿no? Tú participaste en la elección pasada. Como empresario, ¿cómo ves a Xochitl? ¿Cómo ves al FAM? ¿Y cómo ves la próxima elección del 2024? Gracias. Bueno, empezando por la primera, yo creo los organismos empresariales, yo sí los veo muy apagados en ese tema, en todos los temas. No veo unos organismos como cuando estaba Gustavo y estaban otros presidentes, pero también creo que les han retirado el micrófono, ¿eh? Yo creo que también por parte de Palacio, yo creo que les han ido retirando los micrófonos, entonces les han ido dando menos participación. Yo he ido viendo un número cada vez menor de participaciones mediáticas de parte de los organismos. Los he visto menos vocales, menos participativos, que pudiera ser en parte por eso, ¿no? Gracias. Entonces, yo creo que eso es parte del fenómeno. Otra parte del fenómeno pudiera ser que ellos siendo o teniendo un cargo representativo, ¿no?, de un sector, si los que están abajo no están de acuerdo con la postura del presidente o de una postura radical y están buscando una postura más mediadora, entonces este está obligado a comportarse como se lo pidan aquellos a los que representan, ¿no? Pudiera ser, digo, es una posible teoría, ¿no? Cuando Gustavo jaló a Lozano como vocero de Coparmex, no sé si se acuerdas del incidente, duró un día porque nos levantamos todos los que formábamos parte del organismo en contra de esa decisión y lo tuvo que bajar, ¿no? Lo tuvo que bajar. No sentíamos que era representativo de la postura, de la personalidad del organismo y entonces pues dijimos, oye, pues no sentimos que nos representa, no creemos que deba ser vocero de Coparmex y él no le quedó de otra alternativa más que con la pena y decirle, oye, ¿sabes qué? Me están pidiendo que te baje, ¿no? Entonces también son cargos representativos. Respecto a lo otro, ¿cómo veo? Pues bien. O sea, yo creo que va muy bien, yo creo que ha sido un fenómeno, yo creo que tiene que haber oposición, y bueno, pues no sé qué más decirte respecto a... ¿Vas a participar tú participaste en las elecciones pasadas? Pues, sí, participé, pero fíjate que nunca formé parte del partido, nunca formé parte del partido. Así es, participamos desde una postura ciudadana. En esta ocasión yo creo que podemos hacer mucho más desde esta trinchera en la que estamos trabajando. Creo que lo que estamos haciendo yo creo que es lo correcto. Yo creo que la mejor manera de promover el desarrollo del Estado es en una plataforma como esta y yo creo que hay que seguirla trabajando, hay que seguirla consolidando y hay que seguir trabajando desde esta trinchera. Gracias, Arturo. Qué lástima, ojalá te anime. Adelante, Martín Romo. Gracias. Bienvenido nuevamente. Cali 2. Región 4. Coincido con la perspectiva que plantea Arturo, pero también hay algo que no se puede dejar de lado, que si bien es importante señalar, pero también usted ha estado como parte de este proceso en todos estos últimos sexenios. Y cómo no, y desde la trinchera y un liderazgo empresarial, pues cómo no haber propuesto públicamente o haber empujado, haber promovido que realmente se cambiara de visión, se creara estas circunstancias y este escenario, pues precisamente para ahora sí dar el salto de Sonora, de ese 9º lugar en competitividad, a un nuevo escenario que es el que se quiere. Entonces es lo que me causa intriga, ¿no? De que siendo parte de, no se haya promovido. Y lo otro, coincido también en que hay ahorita un silencio del sector empresarial, tan es así que se acaba de dar hace una semana, un poco más, un caso muy sonado,
se va a una empresa fabricante que tiene proyecto de inversión para fabricar baterías de litio, se hace un escándalo público, dicen que no le dieron las circunstancias, debe estar enterado y creo que la mayoría del círculo rojo lo sabe, pero jamás hubo una postura del sector empresarial cuando se supone que será una empresa privada, pero debe de tocar las puertas del sector de ustedes para decir, traigo esta propuesta. Entonces, cierran las puertas a una inversión importante y no parece que no pasa nada, aunque pase, cuando se supone que la intención es atraer inversión, no alejarle y cerrarle las puertas. Gracias. Bueno, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que es lamentable que se vaya a una oportunidad de inversión, sobre todo una como esta. Este tipo de inversiones, comentaba la secretaria de Economía de que están bien, que tienen que cumplir con todos los permisos y con todos los trámites, etc. Ok, muy bien, pero es este tipo de empresas a las que yo creo que hay que echarle todos los kilos, hay que apoyarlas, porque no es una empresa que genera tantos empleos, es una pieza indispensable en el desarrollo del Estado. Vamos en la dirección de la electromovilidad y necesitamos tener en el Estado empresas que se integren a esa cadena y que nos ayuden a entrar a esa nueva etapa de la electromovilidad. Desgraciadamente no verlo de esa manera nos pudiera generar un rezago. Me decían, las empresas más importantes que queremos tener aquí en el Estado son aquellas que nos sirven como tractoras de otras empresas. La planta Ford es indispensable porque es la tractora de cerca de 90 empresas que giran alrededor de la planta Ford. En la planta Ford hay 4,000 empleados, pero alrededor de la planta hay otros 50,000. Es porque es una empresa tractora. Las empresas tractoras tienen ese efecto. Entonces, esta yo creo que es una de esas empresas. No se nos fue la oportunidad de 80 millones de dólares, que era lo que traían de inversión. Se nos fue la oportunidad de traer a la cadena de suministro de esa empresa, a toda la cadena de suministro. Entonces, no podemos ver estas empresas como una empresa más. Yo creo que necesitan un tratamiento especial. Yo creo que sí hay que hacer un mayor esfuerzo. Sí hubo mucha indignación, igual que tú coincido, creo que se focalizó un poco por lado de la iniciativa privada. Yo creo que debió haber habido un mayor número de señalamientos, ¿no? Pero bueno, también se presentaron dos posturas, la de la empresa, que decía, oye, pues es que se tardaron mucho, hubo un rezago con los trámites, etcétera, pero también la de la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, pues ¿cuál de las dos será la buena, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí debió haber habido mucho más ruido de este lado. Gracias. Adelante, Gilberto Otero. Arturo, ahorita que decía que te volviste a 1492, pues no andabas muy lejos de cómo empezó el problema, porque fue cuando llega la conquista y llegan los fueros y llegan los estancos. ¿Qué eran los estancos? Las concesiones que daba el rey en sus colonias a los habitantes de esas colonias, a sus súbditos, para que explotaran el tabaco, para que explotaran la caña, ¿no? Como una especie de concesión. Por ejemplo, Morelos, que es uno de los héroes de la independencia, por algo era, ¿no? Tenía la concesión de las velas, el que administraba toda la cuestión de las velas en México. Entonces, estos están desde el punto de vista de la economía, que había para varias cosas, pero en el caso de la economía, como también había fueros, algunos estancos eran muy endebles, los podías perder luego. Otros estancos se iban confirmando, y fueros como el militar podía tener controles económicos de alguna manera. La iglesia tenía fuero eclesiástico, podía tener sus negocios, como el que te decía ahorita de Morelos. Entonces, eso dice uno, está muy lejos, es lo mismo ahorita. El fuero militar ahorita ya le mereció varios estancos, empezando
por el control de los aeropuertos, una línea aérea, le dio eran aliados del rey, pues les dio los aeropuertos, les dio los puertos, entonces se convierten en aliados políticos. ¿Y qué es lo riesgoso de esto? Que un particular se cuidaría de hacer las cosas bien para que no se lo quitaran, pero alguien que le hace un estanco, se vuelve aliado, pues no tiene peligro para hacer las cosas, puede estar reservándose cada rato por motivos de seguridad los negocios que se están haciendo y no hay transparencia, hay privilegios. Entonces hay amigos del presidente, que está ahí un fuero presidencial que se va haciendo en la campaña para los amigos, que como la Florencia Serranía nunca fue a dar declaraciones sobre el metro, pues, siendo la directora del metro, el presidente. Aquí también hay, que ahorita que decías, o cuando se dice que los empresarios del presidente, no, ¿cuáles empresarios y qué empresarios son los que andan con el presidente? Porque sí anda, tiene un grupo económico asesor el presidente de empresarios mexicanos. Entonces no está peleado con los empresarios, está peleado con unos que tenían fuero antes y ahorita no lo tienen el fuero amigo con el nuevo. Entonces son los que están bateando los de ahorita. Y en este negocio de quítate tú para ponerme yo, de ya batearon, váyase porque van a llegar los nuevos que van a batear. Entonces es casi imposible que se dé la solidaridad entre los grupos. Entonces, tú nomás dime cuántos, la USEM, la de empresarios mexicanos, la Coparmesa, una serie de organizaciones que aparte tienen ustedes otras organizaciones abajo, que cada cura cuida en cada estado su capilla, su alcancía. Entonces, aquí hay amigos que son amigos, como dijo el otro día el gobernador. Tengo algunos amigos empresarios, te voy a hacer algunos cosas. El Willy es cómo entrar en esos círculos, en esos fueros, para tener derecho a participar de esos estancos, de esos privilegios, canonjías que venían tras el estanco para operar algo. Claro. Entonces, el reto lo tienen entre ustedes como empresarios, porque no es lo mismo Slim, ¿no?, que hasta el micrófono le dio en una mañanera el atril del presidente con el sello del presidente, que nomás de uso especial del presidente, y lo puso a hablar ahí a explicar a lo que iban a hacer. Y dice, pero ¿cómo? Sí. Supeditado la tribuna del presidente, pero se la dio a un súper rico, no a cualquier rico. Entonces ahí estaría la diferencia. Hay de ricos a ricos, hay de pobres a miserables, ¿no? Hay gente que siendo miserable, cuando pasa pobre siente que se vuelve rico. Entonces, yo creo que aquí el reto, ¿no?, que están haciendo ustedes realmente como organizaciones para hacer un frente común, así como ahora se tuvieron que juntar los que no se querían, PRI, PAN, PRD, sí, que hace 6 años andaban interesados, ahora se tuvieron que juntar en un frente único y saben que de la solidaridad y de la unidad que sigan mostrando van a mantener la fuerza. ¿Qué pasó cuando empezaron a bajarse algunos? Pues empezó la crítica de que ya se estaba desquebrajando el pacto entre ellos. Afortunadamente, pues uno dijeron, sí, que Guajardo dijo, no, yo voy a hacer esto. De la Madrid dijo, no, yo voy a esto. Y el último que decía, no, va a tornar ahora que se salga Krill. Pues no, ya Krill salió a sus explicaciones y esas bajadas servían para todavía darle más publicidad. Pero mientras mantengan esa oportunidad, esa unidad, va a haber poder de hacer algo. En el momento en que salgan los esquiroles o busquen algún tipo de cómo perseguirlos con la UIF, en ese momento tendrán los problemas cuando ya quiera meter el presidente de la fiscalía. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué están haciendo para enfrentar ese reto, ¿no?, de poder agarrar todo esto? Es un contexto para que entiendan algunos. No, sí. No, siempre me entienden luego, ¿no?
Adelante, señor Madero. Sí, el micrófono. Déjalo, que Le va a contestar. No, iba a comentar que, bueno, no sé si vieron que se está resucitando ya la Sonora, bueno, la Arizona Mexico Commission ya la resucitaron, ya hubo un nombramiento. Pero seguimos viendo un distanciamiento aquí en el Estado entre la iniciativa privada y el sector público. No vemos esa comunicación que veíamos en otras administraciones, por lo menos comunicación, ¿no? Hicieron un anuncio, sabemos que fue el gobernador, sabemos que fue, ¿cómo se llama? David Figueroa, sabemos que fue Célida López a esa reunión, pero no seguimos sin ver a nadie de la iniciativa privada. Creo que Francisco Acuña hace bien en visitar a Alemania, Taiwán, todos los demás países, pero muy bueno sería para Sonora que se acompañara de aquellos que se encargarían de capturar esas oportunidades de producir o de ser proveedores de esos inversionistas. Vender el Plan Sonora está muy bien, pero yo creo que lo que hay que vender es la capacidad industrial y productiva del estado de Sonora. Promover Sonora no es promover el Saguarito, el Cerrito, el atardecer, es decir, no vamos a promover la geografía, lo que necesitamos promover es a los sonorenses, nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad de manufactura, nuestra capacidad de exportación. Entonces, yo creo que una mejor estrategia sería acompañarse de la iniciativa privada. En esta Sonora, Arizona, que ahora le toca a la parte mexicana resucitarla, bueno, pues ¿cómo se va a estructurar? ¿Qué mesas va a tener? ¿Cuáles son los temas que se van a ver? Porque quedó completamente desmantelado. Es una plataforma, pero es buenísima, si es que se utiliza de la manera correcta, si es que se utiliza para construir realmente una comunidad entre el sector empresarial de Sonora y el sector empresarial de Arizona. Pero para eso tenemos que hacer un amplio tendido de líneas de comunicación entre todos los que están de este lado y todos los que están de aquel lado. Eso no lo hemos hecho, eso no lo ha hecho, yo creo que no lo ha hecho la Sonora Arizona. Y ahora necesitamos buscar cómo en esta reconstrucción que se va a hacer, bueno, pues que efectivamente sirva para que los sonorenses puedan integrarse a esto. Viene el famoso nearshoring, viene el CHIPS Act que saca Biden, le asignan una cantidad monstruosa de dinero y el campeón absoluto en la asignación de ese recurso va a ser Arizona. Arizona va a recibir $60,000 millones para reconstruir su industria de microchips. Nosotros estamos aquí enseguida. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer? ¿Y por qué no estamos hablando de lo que hay que hacer, en cuál va a ser la estrategia para capturar esa oportunidad? Entonces, no sé, ¿no? Es un tema que pondré sobre la mesa. Lo que dices tú, Gilberto, yo veo también muy poco vocales a los organismos. Hace mucho que no veo una crítica seria ya sea al gobierno local o al gobierno federal de parte de los organismos locales. No sé si a ustedes les ha tocado ver alguna últimamente. Los organismos tradicionales fueron diseñados para ser contrapesos. En la constitutiva de Coparmex, que nace en 1929, un 26 de septiembre, dice que fue creado para defender a los empresarios del gobierno y de otras organizaciones. Pues eso los posiciona como un contrapeso natural, ¿no? Pero, pues, Juan, muy pegado a la barra. En los hechos, ¿no? Muy pegado a la barra, pues. ¿Cómo muy pegado a la barra? Eran un favorito, un periodito. Entonces, pues bueno. Perdón. ¿Alguien más iba? Adelante, señor Madero. Gracias, alcalde. Buenos días, señor Madero. ¿Es de Magdalena usted, señor? Adelante. Tengo amigos en Magdalena. Amigué. Amigas. Se fue a béisbol. Somos inclusivos, Arturo.
No, el asunto es precisamente parecía la pregunta de lo que hizo Martín Romo ahorita, ¿no? Respecto a las inversiones que deben de llegar a Sonora y las que ya están. El sentido de la pregunta o del tema que yo quiero poner es sobre la infraestructura de desarrollo que debe tener el Estado, ya sea por terrestre, marítima, aérea, pues no. Ha habido problemas como los bloqueos en los yaques ahí en el área de Rica, en otras partes, o los traslados que se deben de hacer sobre mercancías y todo eso, ¿no? Hay una dinámica muy fuerte, ¿no? Muy hecha ya sobre la exportación de los carros de la plataforma. Y pues quisiera preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo está ese tema del desarrollo para los traslados, la instalación de las empresas aquí en Sonora? Y una pregunta muy simple. ¿A quién le corresponde el mantenimiento de las calles del parque industrial porque están deshechas? Ya sea a ustedes o al gobierno, o a quién le corresponde. Y tampoco se ve que hace nada, ¿no? Porque ya son muchos años en que están deterioradas, sobre todo la calle principal, que es la calle de la Plata y otros sectores. Y ahí hay empresas muy fuertes como Bimbo, está Conalep, está la Norson, que antes se llamaba Alpro, la UTH, un poquito más adelante, ¿no? Entonces, eso sería más bien el tema que te quiero poner. Hice el plato para acá porque es una gran pregunta. es un gran tema. Mira, el tema de la infraestructura. Gracias, don Marcelo. Voy a Magdalena. Es que parte de este tema de la infraestructura, yo creo que te refieres a los parques industriales, ¿no? O lugares así, predios y facilidades para instalaciones. Bueno, hay que recordar que en el 85, cuando el doctor Ocaña se trajo la planta Ford, estaba compitiendo con Chihuahua y otros estados fronterizos, y hubo una condonación de impuestos y una donación de como 50 hectáreas más o menos, ¿no? Que esto lo de la planta Ford. Sí, el parque industrial Hermosillo, que es ese parque, es el parque más grande del estado. Fíjate que un ejercicio que hicimos fue precisamente el mapeo de la capacidad industrial para poder promover la capacidad industrial del estado. Pues lo primero que tenemos que hacer es saber con qué contamos. Y nos empezamos a dar cuenta de que nadie tenía ese mapeo. No lo encontramos en la Secretaría de Economía, no lo encontramos con los parqueros, no lo encontramos con nadie, ¿no? Escondido. Exacto. Entonces dijimos, bueno, pues si no existe, y esa es una de las razones por las que nos está ganando Chihuahua y Baja California, porque ellos lo tienen perfectamente mapeado. No solamente lo tienen mapeado, sino que cada año hacen un levantamiento de cuáles son los planes de desarrollo de todos los desarrolladores industriales del estado o de la ciudad, y entonces saben exactamente qué es lo que se va a construir, con qué se va a contar como capacidad. Entonces dijimos, bueno, parte de lo que dijimos que hay que hacer, pues es ese mapeo. Entonces nos dimos a la tarea de hacer ese levantamiento, identificamos 51 parques industriales en el estado, desde San Luis Río Colorado hasta Guatabampo, con 22.5 millones de metros cuadrados de parque industrial. 11.5 millones están urbanizados, creo que hay como 7.5 que son reserva, pero aún tenemos un 35% de esos metros cuadrados que pues están en el limbo, porque no sabemos qué son, no sabemos si están urbanizados, si son reserva, qué son, solamente sabemos que existen. Entonces, parte del ejercicio que estamos haciendo es mapearlos, georreferenciarlos, porque creemos que esa información debe de estar ampliamente y fácilmente disponible para cualquiera que quiera pensar en invertir en el estado de Sonora. Yo creo que el gobernador, nos ha tocado escucharlo invitar a la iniciativa privada a invertir en parques industriales, y yo creo que lo que hay que hacer es destrabar los que ya están. Se quejaba en un foro de energía María Elena Gallegos de acá de Nogales, que lleva 8 años
buscando con quién hablar en Comisión Federal, porque no puede construir parques industriales porque no le dan la interconexión. Es decir, si no te van a suministrar la energía, pues qué caso tiene hacerlo, ¿no? Félix Toniala también tenía un problema de abasto de energía. Conozco a otro desarrollador que lleva 9 años tratando de lograr el cambio de uso de suelo industrial cuando no es un estudio, es un permiso, es un trámite o lo que sea, ¿no? Entonces, la voluntad, la inversión, la capacidad, ahí está. En lugar de proponer desarrollar parques industriales por parte del Estado, que es lo que decía el gobernador, decía que anunciaba que iban a construir ellos 5 parques industriales, saldría muchísimo más barato destrabar los que se quieren desarrollar o construir en esas reservas territoriales que ya se tienen dentro de los parques industriales, o poner al tiro parques como el Parque Hermosillo. ¿Qué saldrá más barato? ¿Construir un parque industrial o tapar los baches del que ya tenemos aquí, ¿no? Y ponerlo al tiro? Entonces, si queremos de la noche a la mañana, en un muy corto plazo, ponernos o aumentar la capacidad industrial del estado de Sonora, yo creo que esa sería la estrategia a seguir. En algunos casos es la interconexión, suministro de energía, distribución, baches, trámites, permisos, o sea, hacer un mapeo, hacer un diagnóstico, hacer una reunión con todos los desarrolladores industriales y decirles qué te falta, ¿no? ¿Qué necesitas? Yo creo que eso sería lo correcto, ¿no? Adelante, Marcelo Baylis. Gracias. Una disculpa de antemano, si repito la pregunta, eso me manda a llegar tarde, ¿no? Pero es que andaba trabajando. Oiga, Arturo, ¿qué le dejó la política que no nos notamos ya muy interesados en volver a entrar? ¿Vio algo malo? ¿Vio algo que no le gustaba en esas las campañas? Por lo que sé ya no le interesa, ¿no? Coincide entonces con otros especialistas, algunos especialistas hemos escuchado que Sonora se ha quedado rezagado con eso del nearshoring, de aprovechar esta oportunidad, por eso no están aquí, no sé, ¿usted qué coincide con eso entonces, que se nos está yendo la oportunidad, estamos dejando escapar inversiones y platiquemos un poco qué está haciendo su negocio Sonora Global que tiene? Sí. Gracias. Fíjate que tuvimos una discusión muy interesante con nuestros amigos del INCON, que son los del Instituto Mexicano para la Competitividad. Vinieron hace poco cuando cuando hicimos un foro de energía. Les pedimos que nos sacaran del lugar número 9, les ofrecimos unas coyotas y unas tortillas vaqueras, pero no funcionó. Nos dejaron ahí, nos dejaron el número 9 todavía. Pero mira, yo creo que bueno, el tema de discusión era que no vemos un paralelismo entre lo que miden ellos y la atracción de inversión extranjera. Es decir, si lo que mide este índice de competitividad es tu capacidad para atraer y retener inversión, bueno, pues debería de ser el número 1, pues debería ser el campeón en atracción de inversión, el número 2, el segundo lugar y así sucesivamente. No vemos algo ni siquiera parecido a eso, ¿no? Los estados o las entidades más competitivas no necesariamente son las que están atrayendo más inversión. Sonora el año pasado atrajo cero, y somos el número 9, deberíamos de andar por ahí, ¿no? Entonces, les decía, oye, ¿no será que lo que ustedes están midiendo más bien tiene que ver con el bienestar? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Reunieron a un grupo de especialistas y académicos y en base a la opinión de una mesa, que pudiera ser algo así, como esto, empezaron a decir, oye, yo creo que lo que es importante es esto, yo creo que lo que es importante es cuánta gente tiene internet en su casa, cuántas computadoras por domicilio hay, cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Veracruz hizo un ejercicio mucho más interesante. Ellos contrataron a un especialista en atracción de inversión y se llaman selectores de sitios.
sea, en Estados Unidos hay un universo enorme de empresas. Hay un universo mucho más chico que son los desarrolladores económicos. Y hay un universo microscópico que son cerca de 8 firmas que toman las decisiones del 70% de las inversiones del mundo. Es decir, Tesla no decidió que la inversión iba a ser en Monterrey. Uno de estos especialistas decidió que ese era el lugar idóneo para la inversión. Entonces, ellos lo que hicieron fue que contrataron a uno de estos especialistas y le dijeron, necesito que me digas por qué Veracruz no. Es decir, ¿qué es lo que tú ves que nos falta? ¿Qué es lo que nos sobra? ¿No? Y esa es la opinión, ese diálogo entre el Instituto Mexicano para la Competitividad y este pequeño mundo de especialistas en seleccionar sitios nunca se ha dado hasta donde nosotros sabemos, ¿no? ¿En qué se fijan ellos? Me tocó estar en un evento en Tucson en el que hubo un panel con estos especialistas y para mi sorpresa y agrado, el tema número 1 para ellos era desastres naturales. Dicen, sí, y aquí en Sonora nunca hablamos de desastres naturales porque pues nunca tenemos terremotos, huracanes, inundaciones, incendios forestales, ni nada de eso. Pero ese es un tema importante para ellos y no aparece en el INCO, ¿no? No aparece. Hay una serie de factores que para ellos son indispensables. La disponibilidad de metros cuadrados de nave industrial no aparece en los índices del INCO y es un tema fundamental para ellos. La paz laboral. Parece ser que algo que nos afectó pues es el tema de la paz laboral aquí en Sonora. Entonces, ellos se fijan en ciertos factores. Un buen ejercicio sería identificar estos y ver qué es lo que deberíamos estar haciendo para lograr esa atracción de inversión extranjera. Privada. Pero no iba por ahí la pregunta, ¿verdad? Pues sí, parte, ¿no? De lo de por qué nos estamos quedando atrás en el nearshoring. Bueno, sí coincide con eso, ¿no? Con ese apunte que sí, es parte de la estrategia que tenemos que seguir. Lo que hemos visto que funciona en otras partes del país es un esfuerzo colaborativo entre el gobierno y la iniciativa privada. A final de cuentas hay cosas que solo el gobierno puede hacer. Un programa de incentivos para el inversionista solamente lo puede ofrecer el gobierno. La iniciativa privada puede ofrecer todo lo que es el soft landing, es decir, todos los servicios que se necesitan para que la inversión llegue y se aterrice aquí efectivamente. Entonces ya cuando trabajamos juntos, pero es lo que les decía ahorita, no estamos viendo que se consolide ese esfuerzo colaborativo entre el gobierno del Estado y la iniciativa privada aquí en el Estado. En esta reunión de lanzamiento, del anuncio de la Arizona Mexico Commission, no vimos a nadie de la iniciativa privada que estuviera ahí. En estas giras que está haciendo Francisco Acuña, no vemos que lo acompañe nadie de la iniciativa privada, ni representantes, ni nadie de la iniciativa privada. Es un esfuerzo aislado por allá y un esfuerzo aislado por acá. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que no está saliendo bien aquí en el Estado. No, nomás una pregunta. ¿No hubo inversión el año pasado? Adelante, Alejandro Padilla. No, pues ya me dijo que no con la mirada, pues ya. Puede que llegas tarde todavía. ¿Y cómo Marcelo? Ya. Ya se apagó. Sí. Y esto que no ha venido. Sí. Mi pregunta es parecida a la de Arturo, pero quisiera que me contestara más real. Como empresario, no como político. Dicen que las cámaras empresariales sirven de equilibrio entre la sociedad y los gobiernos. Y ahorita están entregadas a los gobiernos. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen algo ustedes para hacer, o hacemos algo para que no pase eso? Porque ahorita la verdad, las cámaras empresariales, bueno, dicen hasta ellos mismos los ponen. Mi pregunta es,
¿qué han hecho ustedes con nosotros para corregir eso? ¿O no actuamos por miedo? O no sé. A ver qué me dice usted. Es que lo que yo pueda comentar aquí pues es mera especulación, ¿no? No, que se quede aquí. El Arturo no es aquí nada. y Facebook. No, mira, digo, como yo ya no formo parte yo ya no soy presidente de Coparmex, entonces a mí ya no me toca estar en esas reuniones. Sí. No nomás hablo de Coparmex, Ajá. hablo de las cámaras de comercio locales, hablo Canacintra, Canacope, a todas las cámaras las calmaron. No, El transporte el también. transporte no. Sí, el Arturo, mira. De hecho, ni siquiera sabemos quiénes son los dirigentes de las cámaras. Sí, Bueno, porque Con conocimiento ha causa. sido lo mismo hace 50 años. Ni los que tengo de edad. Es su cargo vitalicio. Hablo de todas las cámaras, ¿eh? Sí. Yo también lo he Las notado, cámaras de yo también televisión. me he hecho la misma pregunta, yo he especulado qué es lo que pudiera ser, pero es un fino equilibrio el que se tiene que buscar en esos cargos entre seguir teniendo una comunicación con los que están en el poder y al mismo tiempo ser críticos de ellos, ¿no? Yo creo que parte del problema, y digo creo, porque es una teoría, es que en este momento tenemos, hablando a nivel federal, una administración que es poco receptiva de una crítica de parte de, pues yo creo que de quien sea, ¿no? No es receptiva a críticas de parte de medios de comunicación, ni de la sociedad civil, ni de los organismos empresariales, ni de otros grupos políticos, a todos se les califica como opositores, ¿no? Y yo creo que eso ha de ser parte de lo que está pasando, ¿no? Entonces, estos liderazgos, si se rompe la comunicación, entonces hay poca oportunidad de incidir, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio? Tratando de incidir, mientras que al mismo tiempo pues está siendo pública y abiertamente crítico de ellos, ¿no? Entonces, en administraciones anteriores la tolerancia pues era mucho más alta, entonces uno se podía ir, yo creo que un poco más radical, pero en esta administración yo creo que es muy diferente. Hay miedo. Precaución. Seguridad. Muy fácil, con un ejemplo. Uno nomás, la rifa del avión. Todo el mundo compró boletos, pero nadie los pagó. Así fue. Por eso lo tuvieron que vender. Se juegan el dedo en la boca de aquí para allá y de allá para acá. Con un tamal de chipilín les jugaron el día de la... Uno sobre el mismo tema, una preguntita mínima. Que no, bueno que no. Va a correr. La neta, ya sí. ¿Sí, así? Sí, sí. A la segunda vuelta. Jerry, adelante Jerry. Arturo, en base a lo que nos has estado platicando de las oportunidades que no se han dado para Sonora, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León hace poco asistió a un evento de graduación de más de 4,000 técnicos y ellos tenían proyectados 856,000 dentro de la administración en Nuevo León para nuevos profesionistas, ya van arriba del 1,000,000. Volviendo al tema de Nuevo León, Sonora tiene una gran oportunidad para el nearshoring. Acabo de ver que estuvieron ustedes ahora con la agencia en un convenio con la UTH. ¿Qué más proyectos tienen? No solo en Hermosillo, porque hay talento en todo el estado y muchas veces el capital solamente se queda aquí en Hermosillo, ¿no? Tratando de regionalizar los talentos, a lo mejor las oportunidades que tienen
cada región del estado qué es lo que la agencia está trabajando en ello. Y por qué no, en base a la experiencia empresarial y todos los contactos y amigos empresarios con los que tú cuentas, por qué no volver a participar en un proceso de elección popular para poder traer mejores beneficios para los sonorenses, pues. Claro. Bueno, En dado caso de que no quieras todavía participar. Oye, siento que metió dos preguntas. No, y esa pregunta iba implícita en lo que se preguntó también Marcelo Gay. ¿Te pasó desapercibida o no le quisiste contestar? Fue así como que... Todavía quieres que pregunten, así que todavía... todavía hay segunda. Oye, mira, está muy interesante. Mira, a final de cuentas, toda la información, si solamente nos sirve para saber por saber, se queda en la categoría de morbo. Como cuando ves un accidente enseguida en la carretera y vas pasando y bajas la velocidad nada más para ver qué pasó y luego te sigues, ¿no? Pero yo creo que la información nos debe de servir para tomar decisiones. Entonces, nosotros parte de lo que hemos hecho es, ok, ya tenemos este diagnóstico, ya tenemos esta información, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y yo creo que eso es lo importante, llegar a ese qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que hay que construir una comunidad empresarial vinculando y unificando a los estados de Chihuahua, Sonora y Baja California como un bloque fronterizo con objetivos comunes, como lo hicieron en el Bajío. En el Bajío nace un organismo presidido y fundado por Federico Quinzaños y que empieza a unificar y desarrollar una estrategia de los 5 estados, 4 o 5 estados que forman parte del Bajío. Eso yo creo que lo necesitamos hacer aquí. Necesitamos construir también un corredor industrial que es Sinaloa, Sonora y Arizona. Viene Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Tucson y Phoenix. Yo creo que este es un corredor que debemos de unificar y de promover. Entonces estamos en pláticas con los representantes de organismos como el nuestro en Chihuahua, en Baja California y en Sinaloa, precisamente para construir estos dos. Si te fijas, estaríamos hablando de un bloque así y un corredor así. En el centro está Sonora. Para que nos demos una idea de la relevancia estratégica que tiene nuestro estado y que no lo hemos explotado. Entonces se han ido desarrollando todos los que están a nuestro alrededor y nosotros seguimos en donde mismo, ¿no? Queremos hacer una vinculación con el sector empresarial. Ya hicimos 2, 3 intentos de diferentes maneras, no ha cuajado muy bien, pero el 18 de septiembre, por ejemplo, queremos llevar a un grupo robusto de empresarios aquí de Sonora a Phoenix. La Cámara de Comercio Hispana ya hace un desayuno con 1000 empresarios. Nos están invitando a participar. Ya tuvimos una invitación de la presidenta municipal de Tucson, fuimos con 40 empresarios de acá, pero no se lograron los objetivos que buscábamos, ¿no? Nos íbamos a vincular allá con 60 empresarios de Arizona, pero no se materializó. Ahora buscamos hacerlo acá con Phoenix. Y sería, digamos, algo así como una alternativa a la Comisión Sonora Arizona. La Sonora Arizona se ha convertido en una vinculación de funcionarios de los 2 estados, pero los funcionarios no invierten, no compran, no venden, no coinvierten. Los que lo hacen es la iniciativa privada. Aquí en el estado de Sonora el 97% de la inversión es privada, no está siendo pública. La inversión pública se está concentrando en los estados del sur. De ese pelo es la relevancia de la inversión privada. Entonces, vincularnos con el sector empresarial de allá yo creo que es importante. Menospreciamos a Tucson porque lo vemos chiquito y se ve chiquito enseguida de Phoenix, que es 5 veces su tamaño. Tiene una política de la limpieza del aire, ¿no? Tucson, sí, bueno, Arizona, ¿no? También. Pero la economía de Tucson es de $50,000 millones. La de todo Sonora anda entre 37 y 39. O sea, parece chico, pero es más grande la economía de Tucson que la de todo el estado de Sonora.
ese pedo, y vemos una gran apertura y me decían los de desarrollo económico allá que entre Tucson, Phoenix y Hermosillo tenemos un triángulo amoroso telenovelesco, porque dice que nosotros estamos enamorados de Phoenix, Tucson de Hermosillo y Phoenix de todos los demás, ¿no? Entonces nadie está enamorado de nadie que le corresponde, dice. Pero pues dicen, oye, aquí estamos nosotros nos queremos vincular con ustedes, ¿no? Bueno, son algunas de las cosas que yo creo que hay que hacer. Hay que desarrollar el clúster aeroespacial, ¿no? Hay que desarrollar el clúster automotriz. Estos son organismos tractores de inversión, ¿no? Para desarrollar la cadena de suministro de la industria aeroespacial, para la industria automotriz. Bueno, en fin, o sea, hay un montón de cosas que deberíamos de estar haciendo y que se pueden hacer, que están a nuestro alcance, que lo podemos hacer desde esta trinchera. Entonces me preguntabas sobre mi participación en el sector. Si yo desde una trinchera como una Diputación Federal no se puede hacer nada de esto. Sin una ¿Mande? Sin una trinchera. No, ¿Hay algún impedimento? Pues es que no es la plataforma para desarrollar una vinculación. Mira, por ejemplo, uno de los proyectos es tocar la puerta. En la Ciudad de México existe la representación de más de 100 países a través de delegaciones, consulados y embajadas. Estamos gradualmente, poco a poco, tocando la puerta de todas estas para hacer una vinculación, para convertirnos en ese vínculo con esos países y Sonora, ¿no? Nada de eso se puede hacer desde esa trinchera, ¿no? Desde una Diputación Federal, por ejemplo. Oye, en una reunión, digo así a manera de anécdota, ¿no? En una reunión que tuvimos, cuando íbamos empezando con este proyecto, tuvimos una reunión con varios periodistas. Y ya les platicamos, duramos como 3 horas platicando, y ya al final de la plática se me acerca uno de ellos y me dice, oye, qué bueno que perdiste. Y me dice, no, déjame te explico, me dice, mira, si hubieras ganado, lo más seguro es que no te hubieran dejado hacer nada y no estuvieras haciendo lo que estás haciendo, ¿no? A veces perdiendo se gana más. ¿Sí? Ya. Creo que esta es una plataforma muy... Y esto es algo que le hace falta al estado de Sonora, que sí lo tiene Chihuahua, que sí lo tiene Baja California, que sí lo tiene Nuevo León, que sí lo tiene el Bajío y no lo tiene Sonora. Y que pudiera ser la razón, pudiera ser esa pieza del rompecabezas que venían buscando mis amigos desarrolladores de Tijuana, esa pieza del rompecabezas que le falta, que dice, teniendo todas las oportunidades que hay en Sonora, ¿por qué Sonora no está despegando como Baja California o como alguno de estos estados? Yo creo que esta es esa pieza del rompecabezas que nos hacía falta. Gracias, Cristian Romo. Gracias, Arturo. Vemos que hay muchas cámaras empresariales y ante la percepción pública a lo mejor no juegan el rol que deberían de hacer un Congreso y demás. Claro. Pero, ¿qué es lo que hace a Sonora Global diferente? ¿Qué lo hace especial? A partir de aquí, ¿qué beneficio representa para los empresarios y para la sociedad? ¿Qué repercusión va a tener lo que ustedes están haciendo? Y por último, ¿qué postura tienen ustedes como organismo, como Cámara, de las políticas públicas que se están llevando a cabo en esta administración? Sí. Bueno, ¿esta administración estatal o federal? Estatal. Okay. Bueno, a ver, ¿qué es lo que lo hace diferente? Lo que lo hace diferente es que los organismos tradicionales fueron creados a principios del siglo pasado en un entorno que era lo que requería. Es decir, en ese momento lo que se requerían eran una serie de organismos que sirvieran para que los empresarios se unieran para presentar una defensa,
¿no? Es decir, para hacer un dique de contención. Como les decía ahorita, Coparmex nace con el objetivo de defender a los empresarios pues en un entorno en el que los estaban expropiando, exiliando, encarcelando, etcétera, etcétera, ¿no? Había un entorno muy hostil hacia los empresarios. Se crean todos estos organismos y bueno, su función es ser precisamente un contrapeso. Ahora viene una época en lo que se necesita es otra cosa, ¿no? Estos son organismos no diseñados para ser contrapeso, no son organismos golpeadores, por así decirlo. Ya existen Coparmex, Canacitra, Canacope, CEMIC, Canadevi, los transportistas. Entonces ya existen todos estos organismos. Ahora necesitamos organismos que estén diseñados para manejar una agenda internacional y para promover la integración, el fortalecimiento y el desarrollo del empresariado local, ¿no? Y también para promover al Estado. Nosotros empezamos a modelar este organismo a raíz de lo que vimos en Tijuana. El organismo de Tijuana está acreditado por el Consejo Internacional de Desarrollo Económico. Es el único organismo que hemos visto que tiene esa acreditación. Y lo que ellos hacen es que dicen, a ver, si no estás haciendo A, B, C y D, no sé qué estás haciendo, pero esto no es desarrollo económico. Entonces, y si estás haciendo algo fuera de esto, pues estás desperdiciando recursos y esfuerzos porque pues no va por estas líneas, ¿no? Entonces es un organismo diseñado con un fin distinto. Y hemos visto a los organismos tradicionales a lo mejor y tratarse de adaptar para hacer esto, pero es como querer correr una carrera de lanchas con un auto de carreras. No deja de ser un carrazo, pero esta es una carrera de lanchas. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ahora, los impactos sociales que pudieran representar lo que ustedes están haciendo, y por último, su postura como organismo ante las políticas públicas que estén evaluando. Bueno, el impacto, nosotros estamos convencidos de que el desarrollo económico es la madre de todas las causas. De aquí se desprende la solución de muchos de los otros problemas. Ve lo que pasó con Empalme, ¿no? Cuando llega Tetacahui. Tetacahui prácticamente llegó a rescatar a Empalme de una situación económica precaria que tenían ahí. Se convirtió, se transformó en una potencia industrial. Ahorita lo estamos viendo y ya se volvió frase 100 cumpas, porque hay una empresa de manufactura aeroespacial que tiene contratos con el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, que tiene 250 empleados, y nada de eso es particularmente sorprendente, excepto que le hicieron en Cumpas, que Cumpas tiene 3,000 habitantes. Si reúnes todos los pueblos y del municipio, llegas a 5,800 habitantes. Entonces, ahí hay una empresa de manufactura con 250 empleados, pero aparte acaban de inaugurar otra planta con 470 adicionales, ¿no? El impacto que va a tener esa empresa cultural, en desarrollo, en económico y en todos los aspectos en Cumpas, pues va a ser, yo creo que va a haber un antes y un después de eso. Poblado Miguel Alemán, a mí me encantaría ver un fenómeno como lo que pasó en Empalme, en el Poblado Miguel Alemán, una industrialización de ese municipio, de esa ciudad. Yo creo que cambiaría lo que hoy por hoy vemos ahí, que yo creo que es trágico, ¿no? Yo creo que es trágico. 50,000 personas que viven ahí. Cananea tiene 30,000 habitantes. El Poblado Miguel Alemán tiene 50,000. ¿Por qué no vemos en el poblado un desarrollo similar al que vemos en Cananea? ¿Y qué se podría hacer? Pues yo creo que traer oportunidades, traer este desarrollo, yo creo que tendría un enorme impacto social ahí. Y la tercera, que sí que opino de las políticas, pero ¿cuáles? De todas. Las económicas. ¿Dónde está el agua?
Mira, pues yo creo que pudiéramos estar capturando un 70% más. Dicen que solamente estamos como país capturando el 30% de las oportunidades que pudiéramos estar capturando con una política económica distinta, ¿no? Desde la cancelación del aeropuerto internacional, enviamos un mensaje muy claro que provocó la salida de más de 60 mil millones de dólares de inversión que se fueron a España y Brasil, ¿no? Con el anuncio nada más. La cancelación, cuando se hizo la cancelación de la planta de Constellation en Mexicali, nosotros íbamos a recibir un grupo de americanos que en lugar de llegar a Hermosillo, me invitaron a Guatemala. Y me dicen, oye, vamos a Guatemala. Digo, bueno, pues vamos, yo nunca he ido a Guatemala, pero ¿por qué? Me dice, porque en mi sano juicio yo no puedo llevar a un grupo de inversionistas a un país que hace ese tipo de cosas, ¿no? Que ya teniendo una inversión, que ya teniendo permisos, que ya teniendo, pues llegan y por razones políticas te cancelan un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos una política que envíe mensajes claros de que México es el mejor destino para la inversión, que aquí es donde existe la más alta certeza jurídica, que existe Estado de Derecho, y que aquí no peligran las inversiones, ¿no? Esa yo creo que debería de ser una política más pues que leyera más. Última pregunta, rápido. Adelante, Beto. Adelante. Preguntarle acerca pues, de esta formación y creación de nuevos jóvenes empresarios, pues, ¿cómo ve este panorama en Sonora? Si bien tenemos pues, a los hijos de empresarios aquí en Sonora que ya se están involucrando en los negocios, y cosa que me parece muy bien, pero la creación de nuevos perfiles con nuevos negocios en el Estado, y de qué manera Sonora Global va a ser facilitar pues, este puente entre los jóvenes y el grupo empresarial, y pues para que los proyectos pues crezcan y pongan a Sonora pues, con una lupa más grande todavía. Bueno, fíjate que en esta conversación, eso que comentabas de la firma del... no se oye, ¿no? Parte de lo que estábamos firmando ahora que estábamos platicando con la UTH, es que nos gustaría invitar a los alumnos y a los empresarios que forman parte del organismo para que les platicaran, diseñar un formato estándar, ¿no? Por ejemplo, que empezaran platicando de los orígenes de su empresa, los retos que enfrentaron y cómo es que llegaron hasta donde se encuentra su empresa. Luego, algo similar, pero con su persona, ¿no? Es decir, bueno, yo como empresario, yo empecé así, bla, 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 ¿no? Entonces, uno desde la perspectiva de la empresa, otro desde la perspectiva del empresario, y manejarlo a manera de un panel, ¿no? Que no sea una hora, o sea, que sean así como juegos rápidos, ¿no? 20 minutos, a lo mejor un empresario, 20 minutos otro, 20 minutos otro, preguntas y respuestas, alguna dinámica de ese tipo, para irlos exponiendo a esta cultura empresarial, ¿no? Entonces, invitamos al UTH a traer a grupos de empresarios, de estudiantes, perdón, que los estaríamos recibiendo aquí en el piso 11, en el Gran Quino, y a ir haciendo ese ejercicio, ¿no? Y después replicar el mismo ejercicio con las otras universidades. Yo creo que necesitamos poco a poco irlos exponiendo a esto. El día 31 vamos a tener un evento acá cultural, que les extiendo la invitación, aprovecho aquí para los anuncios parroquiales. Sobre todo de la campanita. No me va a tocar verlo. Me va a tocar verlo. Pero queremos hacer una exposición de arte, va a ser una exposición de fotografías con Edith Reyes. Vamos a invitar a los de Cuatro Sierras. Cuatro Sierras es por hoy la única casa vitivinícola desarrollada de Sonora, ¿no? Hay otras, Yotonini, y hay otras marcas aquí en Sonora, pero Cuatro Sierras es la primera empresa. Lo que queremos es que nos platiquen cómo lo hicieron, que nos platiquen la aventura, pero desde un punto de vista de emprendimiento. Es decir, cómo empezaron, qué retos se enfrentaron, cómo los vencieron y cómo es que llegaron a donde están ahorita, ¿no? Entonces la idea es que se tomen de 10 a 15 minutos nada más, así muy rápido, platicar la historia,
vamos a servir el vino de ellos, y la idea es que sea un formato más blando de lo que normalmente manejamos en el organismo, que hablamos de nearshoring y que infraestructura y que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí la idea es algo más relajado, así más de convivencia, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy ameno. Pues digo, están invitados, bienvenidos. Va a ser el 31, el Gran Quino, a las 6 de la tarde. Muy bien, muchas gracias Arturo. Vamos para recordarte que están abiertas las puertas de la mesa Cancún. Muchas gracias. Acompañarnos. Muy bien, Una foto rápido. La foto.